Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Soy el profesor Juan Pablo y te doy la bienvenida a estas tus clases virtuales. Bien, espero que ya hayas tomado algunos conocimientos básicos de lo que es la computación y la informática. Bien, estoy encargado del curso de computación y el tema que vamos a visualizar o aprender el día de hoy va a ser acerca de la codificación informática, ¿no? Y también los sistemas de enumeración con respecto a almacenamiento. ¿Bien? Pero vamos a ir por partes, alumno. Bueno, ya estamos a medio año, julio, y esperemos que pues en los próximos cursos podamos todos aprender algo más de lo que es la computación y la informática. Quería hacer un paréntesis antes de empezar, alumnos, y es que voy a poner en la plataforma en esta clase otro video con respecto a la presentación de las tareas, alumnos. Es muy importante que tomes nota, ¿de acuerdo? Y puedas codificar esta información. ¿Para qué? Para que puedas hacer una correcta presentación de las tareas. Con respecto a la entrega, ¿no? Pero eso ya lo voy a hacer en un video y espero que lo puedas ver, alumnos. Bien, lo voy a especificar porque hay alumnos que me están enviando tareas, pero no ponen nada, o sea, simplemente ponen ahí está mi tarea, ni siquiera ponen el nombre. Bueno, lo voy a poner en un video para que puedas visualizarlo y así poder hacer la presentación correcta de tus tareas, ¿sí? Para que no te baje puntos y puedas tener una nota aprobatoria. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar. Vamos a tratar de que este video sea un poco breve, pero conciso, con la información necesaria para que puedas tener el conocimiento previo de lo que es un ordenador, ¿no? Entonces, vamos a ver primero qué es la informática, porque estamos hablando de codificación informática, ¿no? Vamos a recordar un poco y vamos a definirlo de la siguiente manera, ¿no? Que la informática es el conjunto de conocimientos científicos y también hay técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras electrónicas. Bien, en tal caso te está diciendo que es un proceso automático. Automático quiere decir que se hace por sí solo, ¿no? Es un modo automático, ¿no? No necesita intervención humana más que simplemente los códigos principales, ¿no? Y en tal caso, por ejemplo, las máquinas funcionan de manera automática, ¿no? Si tú tienes una impresora y tú le das imprimir 10 hojas, ¿de acuerdo? Tú la programas y la impresora automáticamente va a imprimir las 10 hojas, ¿sí? Entonces es un tratamiento automático de la información que se da en las computadoras. Bien, ¿qué es un ordenador o una computadora? Vamos a tratar de definirlo nuevamente, ya que lo hemos visto en clases anteriores. ¿Para qué? Para poder tener el conocimiento exacto, ¿no? Y no olvidarnos de lo que es una computadora o un ordenador, ¿no? La computadora es una máquina capaz de aceptar unos datos de entrada, ¿no? Estoy, alumnos, poniendo este concepto nuevo porque aparece aquí un término que son los datos, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora, los datos, ¿no? Dice que es capaz de aceptar datos de entrada, ¿no? Efectuar con ellos operaciones lógicas y aritméticas, bien, y proporcionar la información resultante a través de un medio de salida. En tal caso, alumnos, estamos viendo que la información ingresa a la computadora, pero también sale, se visualiza en, en la, en- se visualiza en la pantalla, ¿no? Se visualiza en el monitor. Eso queremos informar. No solamente en el monitor, sino también se puede interpretar en los dispositivos o periféricos exteriores, como las impresoras, los escáneres, etcétera, los USBs. ¿Sí? Proporcionan la información resultante a través de un medio de salida. Todo ello sin intervención de un operador humano. A eso nos estamos refiriendo que se hace de manera automática, ¿no? Y bajo el control de un programa de instrucciones previamente almacenado en la propia
computadora. Bien, bien alumnos, en tal caso como vemos en la imagen, ya tenemos la computadora que es la parte central y tenemos entradas y salidas. Todo lo que entra a la computadora se visualiza en la pantalla, en el monitor, ¿no? Si nosotros queremos ingresar una tecla o una letra del teclado, ¿de acuerdo? Automáticamente se puede visualizar en la pantalla, pero por medio de codificaciones, ¿bien? Otras definiciones. Vamos a ver lo que es una calculadora, ¿no? Porque es necesario saber que la calculadora también hace uso de datos binarios, lo que vamos a ver ahora. Bueno, se dice que es una máquina capaz de efectuar operaciones aritméticas bajo el control directo del usuario, ¿no? Nosotros somos quien controlamos lo que es la calculadora para obtener un resultado. En pocas palabras, una calculadora programable, ¿no? que la programamos, estamos hablando de un ordenador, ¿no? Una calculadora completa sería un ordenador o computadora. Y los datos. Este término que me interesa bastante que lo tengas claro, ¿qué son los datos? ¿No? Son conjuntos de símbolos utilizados para expresar y representar un valor numérico, alumnos, ¿de acuerdo? Vas a representar por medio de símbolos un valor numérico, pues también representar un hecho, un objeto o una idea. Bueno, en la forma adecuada para ser objeto de tratamiento, ¿no? Recuerda que en las matemáticas se usan lo que son los números, ¿no? Las cifras numéricas. En tal caso, en física estaríamos hablando de masa, ¿no? Altura, velocidad, etcétera. Se pueden representar por distintos valores o símbolos. Bien, una codificación, alumnos, es una transformación que representa los elementos de un conjunto, ¿no? Mediante los de otro, de tal forma que a cada elemento del primer conjunto le corresponda un elemento distinto al segundo. Bueno, a ver, vamos a tratar de entender esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es la codificación? Es una transformación. Entonces, todos los datos que se ingresan a la computadora se van a transformar, ¿de acuerdo? Por medio de códigos, ¿no? En tal caso, van a representar uno al otro, ¿no? Entonces, vamos a verlo con el gráfico para que te des cuenta. Si nosotros nos vamos al alfabeto griego, como podemos ver aquí dos conjuntos, fíjate bien, podemos representar cada letra por dos símbolos o números, ¿no? Podemos representarlo, la A, por ejemplo, con el 00, puede ser 05, el 02, etc. Entonces, todas las letras del alfabeto, en este caso el griego, están representadas por dos símbolos, alumnos, ¿de acuerdo? Dos símbolos. Eh, eso lo hace el programador, es automático, ¿no? Es automático. Ingresa una letra y bajo dos símbolos, ¿no? Con el teclado tú ingresas una letra, por ejemplo la J, ¿no? Y automáticamente la salida devuelve con un conjunto binario o de dos números, ¿de acuerdo? Lo plasma en el monitor, ¿sí? Podemos también representarlo por colores, ¿no? El rojo podemos representarlo por la letra R, ¿no? El amarillo por la letra I, yellow en inglés, ¿no? Verde por G, etcétera, ¿no? Todo es una codificación. Para poder hacer letras, colores, etcétera, necesita una codificación, alumnos, para que se pueda manifestar o plasmar a la vista, ¿no? En el monitor. ¿Ven? Ejemplo de código binario. ¿Qué es un código binario, alumnos? Imagínate, toda la computadora y las calculadoras están por códigos binarios, es automático, solo necesitan dos símbolos que se pueden estar representados en números, ¿no? Dos símbolos nada más para hacer todas las combinaciones posibles, alumnos, las escrituras, etcétera, alumnos. ¿De acuerdo? Es increíble bajo dos símbolos cómo se pueden codificar todas las palabras, ¿no? Ejemplo, el código Morse, alumno. ¿Has escuchado alguna vez hablar del código Morse? Pues sí, ¿no? Digamos, son sonidos que se emiten para poder transmitir una información a través de letras, ¿no?
Entonces, bueno, el código del creador, ¿quién ha sido? Pues Samuel Morse, ¿no? Estadounidense, que se utilizó en 1971 hasta el 872. Bueno, 1971, 1872. ¿Dónde estamos? Es 1871 el 1, ¿de acuerdo? Esta información está errónea aquí. Bueno, lo vamos a corregir. Pero lo que es más relevante aquí, tanto que quien inventó el código Morse, fue la forma, ¿no? La forma como se empleaba la escritura para poder descifrar códigos, ¿no? Recuerda, en la clase de lenguaje, ¿ya? Una de las partes de la comunicación es el código. Si tú no sabes cuál es el código, nunca vas a entender qué cosa, el mensaje, alumnos, ¿de acuerdo? Eso es ley. Si no entiendes el código, es como si encontraras a dos amigos tuyos que se paran silbando, ¿no? Y si tú no sabes la forma como se silban, no vas a poder, digamos, averiguar qué es lo que ellos quieren decir, ¿no? No vas a ver, no vas a saber qué es lo que ellos se quieren decir, porque se hablan en código y la computadora utiliza códigos binarios. ¿Bien? En tal caso, vamos a hacer una breve historia de lo que era el código Morse para que me puedas entender, alumnos. El código Morse se basaba en dos símbolos, alumnos. ¿Ya? Se puede representar sobre un punto y una línea, ¿no? Un punto y una línea. Fíjate, todas las letras del abecedario estaban representadas por un punto y una línea y también por sonidos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, la letra A. Hay un punto y una línea. Y estas se representaban a su vez en sonidos. Como por ejemplo, se puede representar el punto como un sonido corto, de acuerdo con un tiempo determinado, y la raya puede ser un sonido más prolongado o una pausa más prolongada, ¿no? Por ejemplo, si les queremos decir la letra S, fíjate, S. Vemos que son 3 puntos. A ver, si se me escucha, podemos, si queremos escribir, queremos codificar esa letra, la podemos representar en 3 puntos o en 3 sonidos continuos. Como por ejemplo, ¿ves? Entonces ya sabías que era una S, ¿no? Entonces, por ejemplo, y la letra O, fíjate, la raya la podemos, son 3 rayas. En tal caso podemos eh, codificarlos como 3 sonidos prolongados, ¿no? Como por ejemplo, fíjate, he hecho 3 pausas, ¿no? Ahí un poco más prolongado que el punto. ¿Cómo harías para tú poder hacer un auxilio, una llamada de auxilio SOS? Tendrías que codificar de la siguiente manera, ¿no? ¿Se entendió? Eh, He dado la información que estoy pidiendo ayuda, SOS, ¿no? Así igual tú podrías hacer miles de combinaciones, ya que tienes aquí los códigos para poder representarlos tanto en los alfabetos de las letras como en los números, valores numéricos, ¿no? Del 1 al 6, al 9 o 10. ¿Cómo escribirías tú, por ejemplo, el 6 para decir 6? No, sería un sonido largo con 4 cortos, algo así. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, ya que sabes esta clave, espero que la utilices para el bien, ¿no? Es una clave Morse, alumno. Así se comunicaban antes, así se mandaban los mensajes, ¿no? Bajo códigos, ¿no? Códigos binarios, en este caso el código Morse que se inventó por Samuel Morse. Bien, pero también habían sonidos, ¿no? Sonidos, por ejemplo, en aparatos eléctricos, como la telegrafía. ¿Sabes qué es la telegrafía, verdad? Muy bien, también utilizaban estos códigos, ¿no? Si tú has visto la película del Titanic alguna vez, habrá visto que cuando se hunde el barco y quieren pedir ayuda, bueno, el capitán va a decir que piden ayuda. Y los operarios utilizan estas máquinas para escribir y mandar señales de ayuda, ¿no? Entonces, a esto se llama código Morse, ¿no? Y son eléctricos, ¿por qué? Porque emiten un sonido. Si tú presionabas aquí, presionabas y soltabas, había un sonido en un tiempo determinado, ¿no? Y si tú presionabas
y no dejabas de presionar, la mantenías presionado, entonces el sonido era más prolongado. Y por eso se cumplían estos códigos que están aquí, ¿no? El punto simplemente lo hacían presionando una sola vez y soltando, y la raya presionando, ponte que son 2 segundos, ¿no? 2 segundos. Y así se podían comunicar. Es un sistema de códigos alumnos que ayuda muchísimo, ha ayudado a muchísima gente a salvar la vida, ¿no? Imagínate que estuvieras en un lugar donde no hay señal y te estás muriendo, ¿no? O estás en peligro, y entonces empiezas a soñar la señal en tu celular de, ¿no? Que no hay señal, solamente hay interferencias, ¿no? Imagínate, con esas interferencias podrías hacer código Morse con los sonidos y decir que estás bien, ¿no? O decir tu ubicación, etcétera. Bueno, eso se utilizaba, alumnos. Entonces, he dicho esto del código binario porque hay dos símbolos aquí, el punto y la raya. Y en tal caso, en las computadoras, alumnos, no se va a utilizar el punto y la raya, ¿no? Vamos a ver la codificación en un ordenador, ¿no? En el interior de las computadoras, alumnos, la información se almacena y se transfiere de un sitio a otro según un código que utiliza solo dos valores, que se llama el código binario, ¿no? Representado por el 0 y el 1. Entonces, en las computadoras, recuérdalo bien, alumnos, ¿no? Están representados por el 0 y el 1, y el 1, este código binario, ¿sí? O sea, en las entradas y salidas se efectúa la transformación. Entra una información, por ejemplo, valores numéricos o letras o símbolos, lo que tú quieras ingresar. Entra una información y la computadora recibe eso, ¿de acuerdo? Y la codifica. ¿Qué quiere decir? ¿De acuerdo? Que la va a representar por valores numéricos, como símbolos, y en la salida la va a representar de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, tanto que tú quieras escribir o hacer una operación matemática, eso automáticamente se hace, alumnos, así, en milésimas de segundo, ¿no? Prácticamente en el acto. No tenemos que estar haciendo operaciones y demorarnos, ¿no? Esto es automático. Si pones 28.778 por 3.478.000, no se va a demorar, no porque es una cifra muy larga, ¿eh? Se va a demorar, ¿no? Eso es automático, te da el resultado. Es una transformación inmediata. Hay una entrada, hay una codificación y hay una salida, ¿de acuerdo? Entonces, tanto para números, letras o símbolos, ¿de acuerdo? Todo ingresa, se codifica y sale, ¿no? El resultado, y lo podemos visualizar en el monitor, ¿de acuerdo? Bien, son los códigos que utilizan el 0 y el 1, alumnos. Unidades de información, alumnos, ¿no? Vamos a hablar de las unidades de información para que puedas ver los códigos, ¿no? Unidad mínima, el bit, ¿no? Es la unidad más elemental o capacidad mínima de información, alumnos. La mínima unidad de capacidad es el bit, ¿de acuerdo? Bit. Entonces, es una posición o variable que forma el valor 0 o 1. El bit puede ser 0 o 1, alumnos, ¿de acuerdo? Por eso estamos hablando de códigos, ¿bien? Y tenemos, por ejemplo, el byte, ¿de acuerdo? ¿Qué es el byte? Bueno, se considera un sinónimo de 8 bits, ¿de acuerdo? Entonces, podemos decir que un byte es la suma de 8 bits, ¿de acuerdo? Acuerdo, alumno, un byte es la suma de 8 bits, ¿de acuerdo? Esa es la unidad de información. ¿Por qué lo digo, alumnos? Porque lo que vamos a ver las unidades, y vamos a ver un ejemplo con letras, cómo es la transformación en código binario. Resalto otro punto importante. El 0 y el 1 aquí no son cifras numéricas. Repito, el 0 que está aquí y el 1 que es el código binario no son cifras numéricas, sino son símbolos, acuérdate, son símbolos, ¿sí? Los códigos están representados en las computadoras por el 0 y el 1, son símbolos, no es porque sea el 0 y el 1 y tú me preguntes, profesor, y el 2 y el 4, no, son símbolos nada más. Bajo estos dos símbolos
van a codificar toda la información de la computadora, ¿de acuerdo? Esa es la información que utilizan las calculadoras, el código binario. Por eso la información te da inmediatamente. Bien, ejemplo de bit y byte, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí, fija en la imagen, ¿ya? G24B, ¿no? Eso no quiere decir una capacidad de alumnos. Vamos a ver por qué se escribe y cuál es el bit y el byte, ¿de acuerdo? La letra G, por ejemplo, tiene una codificación de un byte, ¿de acuerdo? Cada letra está codificado por un byte. ¿Qué es un byte? 8 bits. Recuérdalo bien. Un byte son 8 bits. ¿De acuerdo? Entonces, la letra G debería tener 8 bits. Están representados por un código, de acuerdo, binario de byte, por el 0 y el 1. Entonces, la G estaría representado por el 0100 0111. ¿De acuerdo? Repito, alumnos. ¿Por qué hay 8, digamos, son números o símbolos? Son símbolos que están representados por números. En este caso ahora le voy a decir números para que me puedas entender. Mira, ahí está el 0, el 1, 0, 0, ¿no? 0, 1, 1, 1. Bien, esto es un código, ¿de acuerdo? Código binario porque están representados por dos símbolos, ¿no? Por 0 y el 1. Hasta ahí entendemos. Muy bien, es un código binario. 2. Todo este grupo está conformado por un byte. ¿Qué es un byte? ¿De acuerdo? Entonces serían la suma de 8 bits, que es la unidad mínima de almacenamiento. ¿De acuerdo? La capacidad mínima. Un byte. Entonces, si 8 bits es un byte, fíjate, está representado. Son 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 8 números que forman un byte, que forman un código binario, que sería la letra G. Tenemos el 2. El 2 tiene otro código binario conformado por un byte, que son 8 bits. ¿De acuerdo? El 0011, 0010. ¿De acuerdo? Bueno, no debemos decir 11 en realidad, porque estamos dando cifras numéricas, sino símbolos. 0011, 0010. Así es la lectura, ¿no? Entonces también está conformado por un byte, que vienen a ser 8 bits, que son códigos binarios, ¿no? Tenemos el 4, lo mismo. Y para el espacio, alumnos, acá hay un espacio también. Este espacio también tiene un código, no es que no se escriba nada, ¿no? Sería representado por SP espacio, ¿no? 0010, 0000. ¿Te das cuenta? Entonces, todo está formado a través de códigos, alumnos. Todos los datos de la computadora están, digamos, relacionados con los códigos. Todo es códigos, alumnos, códigos binarios. ¿Bien? Unidades de medida de información. Entonces, vemos lo siguiente. Un KB significa kilobyte, ¿de acuerdo? KB es kilo y este aquí es la K viene de kilo y la B de byte. Entonces, un kilobyte. ¿Cuánto es un byte? ¿De acuerdo? ¿Cuánto es byte? Entonces vamos a representar los bytes de la siguiente manera. Entonces, MB quiere decir megabyte, gigabyte, terabyte, ¿de acuerdo? Entonces, un kilobyte vendrían a ser 1024 bytes. Si esta transformación yo te la pidiera en bits, ¿por cuánto lo tendrías que multiplicar estos 1024? Muy bien, tendrías que multiplicarlo por 8, ¿no? Y el resultado serían los bits total de un kilobyte, ¿de acuerdo? Pero no te estoy pidiendo un bit, no te preocupes. Vamos a hablar sobre bytes. Entonces, un kilobyte es igual a 1024 bits, o bytes, perdón, bytes. Un megabyte está representado por 1024 kilobytes. Un gigabyte está representado o es la misma cantidad de 1024 megabytes. Y un terabyte, ¿de acuerdo?, es la misma capacidad o representado por 1024 gigabytes. Alumnos, es necesario que puedas entender esto. Si no lo entiendes, vuelve a retroceder un poco el vídeo, ¿no? Es lo mismo, es la misma cantidad, solo que está en bytes, ¿no? Entonces, un kilobyte es lo mismo que 1024 bytes, es lo que te está diciendo, es la unidad de igual, ¿no?
Un megabyte es igual que 1024 kilobytes, un gigabyte igual que 1024 megabytes y un terabyte es igual que 1024 gigabytes. ¿Cómo podemos hacer la transformación? De la siguiente manera, y es para que puedas entender la tarea, alumno. Bien, para pasar de una unidad más grande a otra pequeña, alumnos, o sea, si queremos pasar de una grande que es un tera a un giga, o de un giga a un mega, o de un mega, ¿de acuerdo?, a un kilo, o de un tera a un kilo, o sea, siempre de la unidad más grande a la más pequeña, vamos a tener que multiplicarlo por 1024, ¿de acuerdo? Si pasamos. Ahora, para pasar de una unidad más pequeña, o sea, viceversa, a otra más grande, como por ejemplo, de un byte a kilobyte, de un megabyte a gigabyte, o de un gigabyte a terabyte, ¿de acuerdo? Para pasar ya no hay que multiplicar, hay que dividir, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer la división. O sea, de más grande a más pequeño, multiplicar por 1024. De más pequeño a más grande, la capacidad, tenemos que dividir por 1024 alumnos. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería la tarea, alumnos? La tarea va a ser la siguiente, ¿no? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Fíjate, si yo te pregunto, ¿cuántos megabytes de memoria RAM tiene un ordenador que tiene 1 giga? ¿De acuerdo? 1 giga. Entonces, tú vas a tener que pasar de megabytes, ¿de acuerdo? Perdón, de gigabytes a megabytes. Vas a hacer una transformación. Estás pasando una unidad mayor, que es giga, a megas, ¿de acuerdo? Repito la pregunta, ¿cuántos megabytes de memoria tiene un ordenador que tiene 1 giga? Entonces tenemos que convertir gigas a megas. Estamos pasando de una unidad más pequeña a más grande o más grande a más pequeña. Muy bien, más grande a más pequeña. Si hay que pasar de más grande a más pequeña, tenemos que multiplicar. ¿Por cuánto? Por 1024. Entonces tenemos que multiplicar 1 giga por 1024, ¿qué cosa? Megabytes, te está pidiendo megabytes. Sería la unidad de 1024 megabytes. Sencillo, alumno, sencillo. Bien, entonces así vamos a ver las siguientes preguntas y tú tienes que transformar, ¿no? La pregunta 2 dice, ¿cuántos megabytes de memoria RAM tiene un ordenador que tiene 2 gigas de RAM? Entonces aquí también tendrías que preguntar, multiplicar 2 gigas por 1024, ¿qué cosa? Megabytes, gigabytes, terabytes. Te está pidiendo megabytes. Entonces tienes que multiplicar 2 gigas por ¿cuántos megabytes? Por 1024 megabytes. Muy bien. Lo mismo la tercera. Ahora en la cuarta. Fíjate bien, la cuarta. Dice que tienes que multiplicar, ¿de acuerdo? Tienes que encontrar kilobytes, ¿de acuerdo? Porque te está dando una unidad mayor de 3 gigabytes. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Multiplicar o dividir? Tienes que, muy bien, multiplicar. Recuerda que la unidad más grande para pasar a la más pequeña se multiplica. ¿Por cuánto? Por 1024. Pero vas a multiplicar 3, ¿de acuerdo? Gigabytes por 1024 kilobytes. Sí, pero antes, ¿por cuánto lo tienes que multiplicar? Por la unidad que le sigue, que es el mega. Sería 3 por 1024. ¿De acuerdo? 3 gigas por 1024 megas por 1024 kilobytes. O sea, tendrías que hacer dos multiplicaciones, alumnos. Alumnos, me explico nuevamente. Para pasar a una unidad más pequeña. ¿Cuál es la unidad que le sigue a giga? La menor. Megas, muy bien. Primero multiplicas por megas. 3 gigabytes, ¿por cuántos megas? Por 1024 megas. ¿Por cuánto más vas a tener que multiplicar? La unidad de menos de megabytes. Kilobytes. Muy bien, entonces tendría la multiplicación que ser 3 gigabytes por 1024 megas por 1024 kilobytes. Te va a dar un resultado en kilobytes. Y vas a tener el resultado. Bien, fíjate, aquí vas a tener otra operación. Mira, vas a pasar de megabytes a gigabytes. Entonces, aquí la unidad es de menor a mayor. Aquí lo que tienes que hacer es multiplicar o dividir. Muy bien, dividir. 2048 megabytes entre, ¿cuánto? 1024 gigas, ¿no? Entonces vamos a tener que dividirlo y sale un resultado. Lo mismo con la pregunta número 6. Bien, bien alumnos, eso sería todo por el día de hoy y esperemos
que si no has entendido un poco, puedes retroceder un poco el vídeo para que pueda quedar esto claro. Bueno, los dejo entonces. Espero que esta semana la pasen muy bien.